de empezar, te invito a suscribirte a este canal. No se te olvide activar las notificaciones aquí. Y recuerda comentar. Si tienes dudas, la Miss te ayuda. Si tienes alguna tarea, algún problema que quieras que yo te ayude a resolver y te ponga el ejemplo, con gusto lo hago. Déjalo en los comentarios. Nosotros tenemos las reglas del negocio y tenemos el Sistema Nacional de Vacunación y vamos a tener las reglas de negocio para el proceso registro del esquema básico de vacunación. Yo voy a vacunar a alguien. ¿Cómo empiezo el registro de vacunación? Ok, supongamos, vamos a empezar. Ustedes tienen ahorita un chilpayate y su chilpayate ya tiene 2 meses. Y de acuerdo al esquema de vacunación, ¿a qué edad empiezo a ponerle la primera vacuna? A los 2 meses. Sale. Entonces, van con su crío y van ya sea a una institución de salud del gobierno o al pediatra privado, lo que ustedes decidan y quieran. Y entonces dicen, vengo a vacunar a mi bendición. Y entonces le van a decir, sí, pase a medicina general o así, venga con el pediatra. Me vale, ¿no? O sea, si tienen cita o no tienen cita, la cosa es que ustedes van a la clínica. Voy a hacer un happy path, acuérdense. Entonces, el proceso siempre es un happy path. Luego vemos los asegúnes. Entonces, le van a decir, el CURP del niño, por favor. Entonces, ¿cómo voy a buscar al pacientito o al derechohabiente? El CURP se compone de 18 caracteres alfanuméricos, ni más ni menos. El CURP es la única forma de buscar a un derechohabiente y o paciente. ¿Por qué? Porque es derechohabiente si está del gobierno, paciente si está en privado, ¿sí o no? Y es la única forma de buscar a un derechohabiente o paciente. Si no está, hay que registrarlo, pero ese es otro tenor. Primero, supongamos que está y entonces su bendición aparece. Si el CURP se encuentra, entonces debe aparecer la información de RENAPO. Eso quiere decir que yo tengo que tener una vista de RENAPO con los datos del CURP. Normalmente trae fecha de nacimiento y todo lo demás. Ahora bien, ya lo tengo, querido usuario de negocio. ¿Y luego qué necesitas? Pues registrar los datos de la vacuna. A ver, aguántame. Antes de que se registren los datos de la vacuna, yo necesito saber, ya tengo a José Guadalupe o José María, el apellido más común en México es Hernández y el segundo creo que es López, entonces Hernández López ahí puesto. Y luego, ese es el niño, verificar y validar que la información de RENAPO corresponde al derecho habiente y o paciente, ¿vale? Eso me implica ¿qué es lo que está pensando la maestra? La maestra lo que está pensando es en una pantallita que yo me imagino aquí y al mismo tiempo el proceso que no está definido. Aquí yo le estoy diciendo, bueno, pues aquí me está poniendo el CURP. Esta pantallita que es el prototipo, yo aquí le voy a poner CURP, sale. Y la famosa lupita, ¿no? Buscar. Y luego de que busco el CURP, entonces, ¿qué me va a aparecer? Pues aquí abajo me va a aparecer los datos de RENAPO, que son fecha de nacimiento, nombre, nombre, lugar, no sé qué, bla, bla, bla. Y luego, pues tengo que ponerle un botoncito. ¿Por qué? Porque debo verificar con el papá. A ver, Patricia, ¿este sí es tu chilpayate? Sí, ese es mío. Entonces, aquí le voy a poner un botón que diga OK o validar. Ahorita voy a poner OK por tamaño, ¿no? O sea, ya luego se van viendo los detalles finales. Si se dan cuenta, estoy pensando en multiversos, diría Cucumber. ¿Por qué? Porque estoy pensando en el proceso del usuario, tratando de adivinar qué le falta y de una vez cómo se va a ver en la pantalla. Y lo pueden hacer ustedes cuando están levantando el requerimiento, sí, por eso siempre les digo, lleven un cuaderno y un lápiz o una pluma para que vayan anotando, grabando en su celular si quieren lo que van diciendo, sí, pero además van dibujando. O sea, lo que tú quieres es esto, ya estamos aquí y luego, porque la gente es muy visual a veces, hay que ver el esquema de vacunación. Ya que valide, aparece el esquema básico de vacunación. ¿Y cómo lo quieres? Que sean por cajitas de checkbox, sale, checkbox, que son los cuadritos y son más bonitos, o a mí me gustan más que esto. Y entonces va a aparecer el checkbox y la vacuna y la información de la vacuna o lo que tú quieras, ¿no? Y ya. Y luego, pues se deben capturar los datos de la vacuna. Va, ya que yo valide, entonces debo ¿qué? Se debe mostrar todo el cuadro básico de vacunación para seleccionar la vacuna
correspondiente. Luego, ya que lo hice, la vacuna correspondiente, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues capturar, porque yo le voy a dar aquí en el checkbox la sextuple o la no sé qué les toca, y le tengo que poner ¿qué? Capturar los datos de la vacuna. Entonces, cuando yo selecciono la vacuna, me debe de aparecer ¿qué datos de la vacuna? Lote, los datos de la vacuna de acuerdo a estas normas. ¿Cuáles son las normas? Ah, pues las normas pueden ser, por ejemplo, 1, lote, número, caracteres. ¿Cuántos caracteres trae el lote? Ah, 5 caracteres alfanuméricos. Luego, ¿qué más? Fecha de vacunación, formato, fecha. ¿Qué más? ¿Qué más me debe aparecer? ¿El nombre de la vacuna? No, porque esa se graba al momento que le das el checkbox. Cuando tú seleccionas en un checkbox, esa es una banderita que te dice ya, y debes de tener un catálogo. Esto te implica que debes de tener un catálogo de vacunas. ¿Pero qué necesito cuando los vacunan? El lote, la fecha, el lugar de vacunación. Y ¿cómo lo quieres? Y lo voy a poner en naranja porque ni yo ahorita lo sé cómo lo quiero. Necesito saber si lo voy a poner por default, puede ser por default, o sea, default clínica del gobierno, ya puede aparecer, o si es particular, ¿qué? Si es particular, ¿qué onda? ¿Cómo lo voy a poner? Ni idea. Entonces, o sea, la regla te hace pensar al escribirla. ¿Por qué? Porque si, ¿cómo lo voy a poner? A ver, no me dijo cómo lo voy a poner. Luego, ya que capturé los datos de la vacuna, me dice bien bonito el de ahí, oye, pero ya que se vacunó, hay que decirle que tiene que venir por otra vacuna o por un refuerzo y hay que mandarle una notificación. Ah, güero, muy bien, güero. Eso no me lo habías dicho. Entonces, quiere decir que entre los datos que necesito capturar, una cosa es los datos que me trae el RENAPO y otra cosa es que lo que necesito. Necesito que el correo electrónico del derechohabiente paciente se debe capturar y validar. Se debe confirmar el correo electrónico por aquello de que tengo dislexia del derechohabiente paciente y se debe validar que sea igual al primero que se capturó. Luego, 9. Ah, ¿qué necesito? Necesito un teléfono, porque ¿qué tal si no tiene correo electrónico o no tiene red? Ah, se debe confirmar se debe capturar el teléfono celular del derechohabiente y o paciente debe constar de 10 números obligatoriamente. Se debe confirmar el número de celular del derechohabiente y debe validarse que sea igual al que se capturó. Y ya, se debe confirmar el número del celular, sea igual al primero que se capturó. Ya tengo y ya le puedo mandar notificaciones de recuerdo y ya. Y luego le voy a preguntar, oye, ¿y en dónde se ponen más vacunas? Se va a decir bien bonito, de acuerdo a este Excel, y si dejamos de usar el Excel, solicitar, entonces hay que capturar el código postal del domicilio actual del derechohabiente o paciente, porque eso me va a dar una estadística y esto lo voy a pedir a cada rato. ¿Por qué? Porque la gente se muda. Mi pregunta aquí que yo le tengo que hacer al usuario es, ¿y si se muda, llevarás un registro o te sirve solo el código actual? Es una buena pregunta, no lo sé. ¿Qué pasa? Voy a llevar un registro de mudanzas, ¿de a dónde va? Para grabar los códigos postales. A ver, ¿por qué? Porque si tú me dices que sí, yo voy a tener muchos registros del usuario, no solo por sus vacunas y sus revacunaciones, sino también por el código postal. En cambio, puedo tener el CUR y los diferentes códigos postales en donde se ha vacunado y nada más lo actualizo o cómo quieres que funcione a nivel programación. O sea, ¿qué quieres que yo deje guardado en la base de datos cada vez que vaya? ¿En dónde se puso esa vacuna? Puede ser, por eso solo lo estoy pidiendo. Entonces, a ver, ¿cómo le vamos a hacer ahí programación? Por eso lo estoy dejando en naranja. Y esto me deja fuera, esto se excluye en una de otra. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo vivo en Iztapalapa, pero mi mamá vive en Nesa y a la criatura diario lo llevas hasta Nesa y te vas al trabajo. ¿Y quién lo lleva a vacunar? La abuelita. Si lo lleva a vacunar su abuelita, entonces, ¿dónde está el registro de vacunación? En Nesa, no en Iztapalapa. ¿Ya entendieron por qué? O sea, no es lo mismo dónde vive que dónde lo vacunan. ¿Cómo quieres que trabajemos eso, señor usuario? Ahora, si se están fijando no solo en lo que escribo, sino en lo que pienso, ¿qué estoy haciendo? ¿Validando? Validando lo que me piden, validando si es posible, midiéndole el agua a los tamales, como dirían ustedes, validando y midiendo el impacto en el sistema y tratando de ver que no se me olvide algún punto de lo que estoy haciendo. ¿Me explico? De hecho, aquí me quedaron mejor que ayer. Por ejemplo, antes de cada vacuna se debe verificar esto.
y que no tengan cambios. Son datos de cambio, ¿por qué? Porque antes de cada vacuna debo volver a verificar esto, y es cierto. Y son datos de captura obligatoria. Se debe confirmar el celular, se debe confirmar esto y ya. Y luego una pregunta existencial. Ahora me regreso a donde yo estaba y vuelvo a revisar. Las reglas de negocio no son únicas. Si el CURP se encuentra ya, y entonces aquí le voy a preguntar, ¿y si no se encuentra, no se vacuna? ¿Se registra? ¿Con qué documento? Esta parte a mí no me queda clara. Son preguntas que yo le tengo que hacer a él. Estas son dudas válidas y existenciales para que el sistema funcione. ¿Por qué? Porque imagínense que llegan con su bebé, pidieron el día de la mañana o el día de trabajo para ir a vacunarlo porque es bebé nuevo y resulta que no se encuentra, que todavía RENAPO no lo pasa o que ustedes no lo han registrado. Y eso pasa mucho en los pueblos. Tardan hasta un año a veces en registrarlo en el registro civil. Y entonces, ¿cómo lo vacunas? ¿Qué voy a hacer si no se encuentra? ¿Con qué lo registro? ¿Con qué lo valido? ¿Lo voy a vacunar? ¿No lo voy a vacunar? ¿Se le puede negar o no la vacuna? Otra cuestión interesante es, ¿y si no hay vacuna? Por ejemplo, y si no hay vacuna, se reprograma, se les avisa y voy a tener los datos, lista de espera, quita. ¿Por qué? Porque entonces eso me está llevando a que yo tenga otros módulos que generar aparte del registro de la vacunación. Porque una cosa es registrar la vacunación e ir a que te pongan la vacuna y otro es registrar si no está, ponerte en lista de espera, ver dónde sí hay vacuna. O sea, si vas a hacer un sistema, lo vas a hacer bien. ¿Por qué? Porque tomaste clase conmigo y porque eres un profesional. Es analizar de verdad hasta los procesos de su casa, las toma de decisiones, tu pensamiento se vuelve sistemático y analítico en ese orden. ¿Por qué? Porque recuerden algo, mientras ustedes mejor hagan el sistema y mientras mejor quede a la primera, tienen más vida personal.